Buenos días y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Claro, cada uno va a decir lo mismo, pero yo creo que este es con diferencia el taller más importante. No cabe la menor duda. Primero por la calidad de los ponentes, pero sobre todo porque si hay algo que está cambiando el mundo, que se va a hablar de geoestrategia, se va a hablar de muchas cosas en este foro del ICEX, pero si hay algo que está cambiando el mundo es la cuarta revolución industrial, el cambio tecnológico, el cambio digital, la inteligencia artificial y la robotización. Y tenemos empresas españolas aquí representadas que son líderes mundiales en estos campos. Lo digo porque y una de las cosas que creo que debemos siempre poner en valor es el alto grado de tecnología que tiene nuestra exportación y de nuestras empresas. Si hacemos una encuesta a pie de calle de qué es lo que España exporta al mundo, los españoles mismos no sabemos lo que vendemos al mundo. Suelen decirnos cosas que son más bien de país emergente o de país en vías de desarrollo y no realmente en qué consiste lo que nosotros vendemos al mundo. Y además, según vamos viendo cómo va avanzando la exportación española, especialmente la exportación industrial, aunque también la de servicios, el valor añadido tecnológico va aumentando. Son sectores cada vez más de demanda fuerte, es decir, aquellos cuya demanda mundial va aumentando más que el crecimiento económico, y son sectores con un componente tecnológico cada vez más avanzado. Y eso es estructural, viene desde hace décadas, y el protagonista de este proceso evidentemente es la empresa, y nosotros desde la Administración lo que hacemos es todo lo posible para que esto mejore. ¿Por qué me ha tocado a mí moderar este taller tan interesante? Pues por una razón, porque estoy en Londres. Londres es uno de los hubs tecnológicos más importantes del mundo y probablemente el más avanzado de Europa. No solo porque ahí existe financiación. Yo siempre digo que cuando estemos hablando de tecnología, de financiación de tecnología, a Londres hay que ponerle, o al Reino Unido, un 0 a la derecha, porque las cifras que se manejan pues son más grandes que todo el conjunto de Europa y equivalentes a lo que son los principales hubs mundiales, tanto en Estados Unidos como en Asia, pero sobre todo porque tiene un poderosísimo triángulo formado por Londres, Cambridge y Oxford, en el que las empresas españolas están teniendo un éxito increíble en la potenciación de su tecnología, la venta de su tecnología, buscar todo tipo de socios tecnológicos y potenciales clientes, y como decía antes, financiación. Y bueno, y simplemente como un par de botones de muestra, con los fondos de Nueva Generación hemos iniciado 2 proyectos para empresas tecnológicas españolas, diferentes de otros que existen en otros mundos, en otros mercados. Chusa los conoce bien porque en Estados Unidos hay programas de este estilo. Eso los desafía, que apoyamos a las empresas españolas que quieren potenciar su tecnología, buscar socios, aprender a cómo vender sus innovaciones en el mundo, y especialmente en 2 áreas. Una, la del tema medioambiental, el Green Tech, y estamos también ahora empezando uno de Food Tech con un enorme interés. Como es una de las oficinas en las que más apoyo tecnológico estamos dando, pues por eso estoy aquí. Y terminada la parte más institucional nuestra, quiero presentar pues, a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a Nerea Aranguren, que es situada aquí en el centro, directora general del Centro Tecnológico de Dannovat y vicepresidenta del Basque Artificial Intelligence Center. Y la verdad es que he de reconocer que en etapas anteriores de mi vida visité su empresa, y es una de las empresas tecnológicamente más potentes que tenemos en España. Tenemos a Nuria Ábalos, directora del Consorcios Digitales de Repsol y, muy importante, directora general de Indesia, que yo creo que luego nos contará la importancia que tiene Indesia. Está Rubén Criado, que lo tenemos más alejado, que es CEO de Arkimea Research Center, que también va a hacer una exposición, yo creo, interesante para todos nosotros. Y por último, Ángel Viña, de los que no son de la casa, consejero del delegado de Denodo, que también nos va a hablar de todas estas cuestiones. Y por último va a cerrar María Jesús Fernández, que es mi colega en Chicago, que también, bueno, estando en uno de los mercados, como decía antes, sí, Reino Unido, la otra pata es Estados Unidos, y va a tener también una intervención muy interesante. Así que vamos a tener 5 minutos de intervención cada uno, para que un poco nos contáis lo que queráis. Aquí hay, como nos decían en el colegio, una redacción de tema libre, y en función de eso, a lo mejor un pequeño diálogo entre nosotros, más las preguntas que surjan del público, que seguro que son muy interesantes. Y casi podemos empezar por el orden que he citado. Primero por Nerea.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. La expectación que ha generado esta mesa, a ver si estamos a la altura. Bueno, yo actualmente soy la directora del Centro Tecnológico IDECO y la directora de innovación de Danova Truck, pero nada, en un minuto os voy a explicar un poquito dónde encaja todo esto, porque además a partir del 1 de agosto cambio de puesto. Nosotros estamos en la Corporación Mondragón, somos 70.000 personas y más o menos 10.000 millones de ventas y con una dedicación a la I+D muy fuerte. Tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos, tenemos unidades de I+D. Dentro de la Corporación Mondragón aproximadamente el 40% somos industria y más del 95% es exportamos, no trabajamos. O sea, prácticamente nuestro mercado es internacional. Bajamos un poquito el foco dentro de la corporación y hay dentro de la parte de industria 2 divisiones que se dedican a la máquina herramienta. Y yo a partir del 1 de agosto pues voy a pasar a ser la directora de esas divisiones. Ahí estamos 3.000 personas, 700 millones, 750 millones de euros de facturación y con un centro tecnológico dentro de la casa y 2 unidades de I+D. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque nuestro producto es totalmente innovador. Nos pegamos por el mundo. Tenemos plantas productivas en Estados Unidos, estamos en Chicago, tenemos en Europa, en Alemania, en UK, en Holanda, en Francia, estamos en Marruecos, estamos en China, estamos en India. Bueno, en la trayectoria empresarial, pues eso nos ha exigido ir con plantas productivas, pero también de servicio a todos esos países que son nuestros mercados natural. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues hacemos maquinaria, tecnologías de fabricación. Hacemos soluciones para nuestros clientes y la apuesta está en la innovación tecnológica porque si te peleas por precio, el precio tiene tope. Hay un momento en el que no puedes bajar y además con los países, ¿no? De bajo coste pues realmente era una pelea muy complicada. Entonces hace muchos años decidimos ir hacia soluciones cada vez más automatizadas y más especiales, más a la medida de nuestro cliente. Y ahí pues el cielo es el límite. Innovar siempre puedes estar incorporando algo más, aparte que es mucho más creativo, más divertido, pero bueno, también tienes que ir a nichos de mercado. Entonces, ahí es donde nos hemos hecho fuertes, buscando soluciones de fabricación para piezas muy concretas en las que a veces incluso sabemos un poquito más o por lo menos estamos a la altura de conocer el proceso igual que nuestro cliente. Y ahí le aportamos una solución. Nos diferenciamos por innovación, nos diferenciamos por conocimiento del proceso y nos diferenciamos porque estamos muy cerca del cliente. Y eso hace que, bueno, pues cuando estamos hablando, ¿no?, de la competencia de China y de esos ciertos países, pues eso nos va marcando ciertas barreras que hoy por hoy nos están protegiendo. Dicho esto, la digitalización, bueno, pues para nosotros es fundamental. Hace muchísimos años ya, en el año 2016, que parece que fue ayer, pero ha pasado un montón de tiempo, apostamos por empezar a digitalizar nuestros productos. Y hicimos un ejercicio de innovación abierta y compramos una startup que había en ese momento en San Sebastián, Xavi, que tenía una solución de monitorización de activos. No tenía nada que ver con el mundo de la máquina herramienta. Cogimos esa startup, la trajimos un poco a nuestro entorno de fabricación y desarrollamos toda una plataforma para monitorizar todas nuestras máquinas. Hoy nuestras máquinas están por el mundo y están todas monitorizadas desde el País Vasco. Podemos verlas, podemos saber lo que pasa o lo que no pasa, siempre que el cliente nos deje. Ese es otro punto que eso ya hablaremos seguro durante el debate. Pero somos capaces de meter conocimiento en esas máquinas, ir actualizándolas. Estamos en inteligencia artificial, por supuesto, desarrollamos algoritmos solos o en compañía de gente que sabe muchísimo de inteligencia artificial y lo incluimos a través de esa plataforma en nuestros equipos y estamos diferenciándonos de otros que todavía no están en ese mundo de la digitalización. Pero incido en el 2016, porque estamos en el 24. Y si no hubiéramos empezado entonces, que tampoco fue una decisión súper meditada, y, ¿no? Bueno, hubo un visionario que dijo vamos por aquí y nos animamos a emprender ese camino. Pero hoy tenemos datos y tenemos capacidad de hacer cosas con esos datos. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una historia pues, de mucho tiempo, de apuestas a largo, que hoy nos están dando una ventaja competitiva que igual en aquel momento no lo teníamos tan claro que se iba a materializar. Y dentro de todo esto, pues estoy en el BAIC, que el BAIC es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, que es una especie de espejo de Indesia, pero a nivel regional, con el que colaboramos muchísimo y que estamos intentando impulsar la inteligencia artificial en el entorno regional, pero con un enfoque global y abiertos a la colaboración. Pues muchísimas gracias y además muy ajustada. Eso ya es muy meritorio. Tengo chuleta. Nuria, por favor.
llamo Nerea, vengo aquí con dos gorros, ¿no? Por un lado, soy la directora de consorcios digitales en Repsol, que está dentro del área de digitalización. Repsol, como sabéis, hace ya desde el año 2016 también inició un proceso de transformación digital, subiéndose también a toda esta ola y empezando a trabajar con data e inteligencia artificial, aunque tenía ya proyectos y productos de hace muchísimos años. Se invirtieron más de 500 millones de euros consiguiendo unas eficiencias superiores a los 800 millones, es decir, un plan de transformación digital muy enfocado a obtener eficiencias para los negocios, y más de 200 iniciativas, de las cuales un 60% aproximadamente eran relacionadas con datos de inteligencia artificial a lo largo de todos nuestros negocios, ¿no? Tanto la exploración y producción, sensorización para mejorar en la perforación, en nuestras refinerías o centros industriales, aspectos relacionados con el mantenimiento predictivo, en toda la parte de estaciones de servicio y cliente, de sensorización de nuestras estaciones para tener datos también en tiempo real y poder optimizar el consumo energético, por ejemplo, en toda la parte de generación baja en carbono para ayudar a la obtención de energías renovables, es decir, un gran abanico de productos y proyectos en todas las distintas áreas de Repsol, que nos ha llevado el año pasado lanzar una segunda ola de digitalización, un poco para volver a reincidir en este proceso de transformación y también muy enfocado ya en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los proyectos que veníamos haciendo hasta este momento eran más de la inteligencia artificial tradicional, si queremos decirlo, y ahora hemos iniciado una segunda ola focalizándonos mucho en la IA generativa. Hemos creado un centro de competencias en IA generativa que ha sido el primero a nivel europeo en el sector energético, en el cual pues, tenemos personas de distintos negocios multidisciplinar, tanto de áreas legales, de compliance, de recursos humanos, de sistemas, para ver cómo enfocar la irrupción de la IA generativa a nivel compañía, ¿no? Y bueno, y en esta visión que tiene Repsol, ¿no? De no solamente trabajar para sus propios negocios, sino para ayudar a digitalizar a toda la cadena de valor, porque no nos olvidemos que todas estas grandes empresas, además de Repsol, otras grandes empresas, siempre tienen alrededor de sus industrias, de sus complejos industriales, un montón de empresas pequeñas, grandes, medianas, que son parte de su cadena de valor importante para desarrollarse. Y en este discurso y en esta reflexión, en conversaciones con otras grandes empresas surge esta idea de Indesia, ¿no? Entonces, Indesia se constituye como una asociación sin ánimo de lucro que está promovida por grandes empresas. Estoy hablando no solo de un Repsol, de un Gestam, un Ferrovial, un Airbus, Telefónica, Inditex, Técnicas Reunidas, o sea, grandes empresas industriales con esta misma inquietud, es decir, ¿por qué no creamos un vehículo específico a través del cual podamos canalizar nuestro conocimiento, recursos, experiencia que hemos adquirido internamente durante todos estos años en aplicar inteligencia artificial en nuestras compañías para ponerlas a disposición de otras empresas de la cadena de valor y ayudar a minimizar ese gap que existe en este país entre cómo van avanzando las grandes empresas en respecto a inversión y cómo las pequeñas y medianas empresas a lo mejor necesitan ese conocimiento, no solamente ese apoyo en recursos, sino más bien ese conocimiento en términos de casos de uso, para qué utilizar la inteligencia artificial, temas formativos, cómo hago este recorrido, cómo me convierto en una empresa data-driven, ¿no? Entonces, Indesia, luego contaremos un poco más en detalle, este es un poco su objetivo, ¿no? Ayudar a acelerar el uso del dato y la inteligencia artificial en la industria española, concebido como un proyecto país en el que ponemos a disposición de quien quiera acercarse a nosotros casos de uso, metodología de aceleración, hacemos pilotos, tenemos un ecosistema de partners tecnológicos y realmente estamos consiguiendo, hemos ayudado a más de 500 empresas y tenemos un ecosistema muy grande y seguimos creciendo, ¿no? Recientemente, hace 2 semanas, hemos firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid de 7,7 millones de euros, con el cual vamos a convertir nuestra plataforma de datos en una plataforma pública para acceso a empresas, en este caso la Comunidad de Madrid, para que en esta plataforma puedan construir sus propios modelos de inteligencia artificial o puedan consumir los modelos de inteligencia artificial que vamos a poner a disposición de las empresas. O sea, esta es un poco nuestra vocación. Pues muchísimas gracias. También me ha ajustado. De hecho, podrías hablar un poquito más todavía. No pasa nada. Si quieres explicar alguna cosilla más. No, está perfecto. Vale. Pues ya pasamos a Rubén y que nos cuente lo que hace Rubén. Muy bien. Bueno, pues yo vengo representando al grupo Arquimia,
En el Grupo Arquimia tenemos, es una multinacional tecnológica que tenemos evidentemente nuestra sede aquí en España, en Torrejón, pero tenemos distintas localizaciones, incluyendo las Islas Canarias. Pero tenemos presencia en Estados Unidos, en Emiratos, en Singapur. Tenemos 4 unidades de negocio principales: espacio, seguridad y sistemas avanzados, fintech y biotecnología. Voy a dar un dato porque somos una empresa joven, cumplimos este año 19 años, pero bueno, pues a veces no se conoce mucho Arquimia. Entonces voy a dar un dato para dar una idea un poco de ese nivel de exportación y presencia. En la parte de espacio, decenas de miles de componentes de Arquimia han volado en más de 100 misiones espaciales. Es un dato que yo creo que resume muy bien el cómo ha crecido la empresa. Bien, es una empresa muy marcada por el I+D. Siempre hemos creído en hacer I+D innovación para diferenciarnos a nivel tecnológico en los mercados. Y bueno, pues allá por 2019-2020 Arquimia comenzó un proceso de crecimiento bastante grande. Fue cuando pasamos de pyme a gran empresa. Y ahí fue cuando se creó el centro de investigación, Arquimia Research Center. Es un centro de innovación e investigación corporativo un tanto peculiar. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, podríamos decir que es un venture builder basado en deep tech y en ciencia. Tenemos 2 pilares básicos. Nosotros tratamos de generar ciencia excelente. Tratamos, de hecho, de mejorar de una forma sustancial el estado del arte a nivel científico, y para ello colaboramos con muchísimas universidades y centros de investigación, sobre todo españolas. Y por otra parte, tratamos de acelerarlo mucho a mercado. Y ahí es donde entra pues, un proceso de market intelligence aplicado a ciencia, una definición de casos de uso y un contacto con industria y con clientes muy temprano y muy rápido. Y bueno, pues los resultados, nosotros trabajamos en 4, le llamamos orbitales a las áreas: inteligencia artificial, cuántica fotónica, robótica avanzada y biotecnología. En estos 4 años hemos sido capaces de generar, pues vamos ya por la 5ª startup. Nosotros transferimos la tecnología a las unidades de negocio del Grupo Arquimia cuando vamos a mercados en los que estamos presentes, y tenemos libertad y autonomía para generar y explorar nuevas tecnologías y esas tecnologías sacarlas como spin-offs o startups. Como digo, en estos 4 años que crecimos desde cero a unas 120, 130 personas que somos a día de hoy, hemos generado casi 5 startups, hemos generado tecnologías que están ya dando valor a clientes a nivel global. Y bueno, pues por último, comentar de forma muy breve que este modelo de aceleración de ciencia pues ha hecho que la Unión Europea crea en nosotros y por primera vez en España haya concedido una ayuda de la convocatoria Teaming para convertir este centro en un centro de excelencia europeo. Es una ayuda financiada con un total de 30 millones para 6 años. Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias, Rubén. Estáis siendo, vamos, aquilatadísimos. Luego tendremos más tiempo para diálogo y para las preguntas que nos queráis hacer. Ángel. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. A ver si esto nos funciona bien. Presentaros Denodo. Denodo es una empresa de origen español, muy enraizada en el sistema universitario español. Nacimos simultáneamente en Coruña y en Madrid. Yo era catedrático de universidad 25 años atrás y decidimos dar el salto al mundo empresarial con una base de conocimiento, como decía, muy enraizada en la Politécnica aquí en Madrid, en la Autónoma y en la Universidad de La Coruña, donde tenemos nuestro centro tecnológico principal. Estamos cumpliendo este año el 25 aniversario de la empresa. Estamos con clientes actualmente en más de 50 países, 41 nacionalidades representadas en nuestra fuerza laboral y con una trayectoria que nos ha llevado a abrir 30 oficinas en 25 países, cubriendo prácticamente la globalidad de los mercados internacionales. ¿Y qué hacemos? Pues un solo producto. Un producto que es una plataforma de gestión de datos. Como podéis imaginar, posiblemente la razón de que esté aquí es que esto de los datos tiene bastante que ver con la inteligencia artificial. Es una plataforma que unifica semánticamente
los distintos repositorios de datos que existen en una empresa. Esa unificación semántica no es nada más que romper los silos de datos y hacerlos que funcionen como si fuesen una única fuente de datos. Esto es muy importante, sobre todo en una gran empresa que tiene múltiples bases de datos, repositorios estructurados y sin estructurar, data lakes en cloud, instalaciones en sus data centers. Bueno, nosotros con nuestro producto hemos ido progresivamente evangelizando el mercado, con unos inicios ciertamente difíciles, porque es difícil introducir nueva tecnología, con la ayuda, entre otras instituciones, de algo muy relacionado con el Ministerio de Economía de aquí de España y del ICEX. Nuestro primer inversor fue NISA. Eso puede dar una idea de cómo empiezan los proyectos cuando uno es pequeño. Hoy tenemos en nuestra empresa dos grandes fondos americanos que tienen una participación minoritaria, HGGC y TPG Capital, y una estructura en la empresa muy internacionalizada, pero que mantiene la misma visión con la que arrancamos la empresa, el hacer fácil y rápido el acceso al dato distribuido que reside en múltiples sistemas, con esa idea de unificar semánticamente los repositorios de datos. Seguimos trabajando con ello, haciendo el producto en Coruña, un producto que es fantástico, que está reconocido por los analistas internacionales como el mejor en su sector. Ya para daros quizás una referencia notable, somos este año la única empresa en integración y gestión de datos que ha sido reconocida con el Customer Choice del Gartner Peer Insights. Gartner es la firma de analistas más importante en el sector, la única en el sector de gestión de datos, incluidas todas las grandes, que tiene el reconocimiento de Customer Choice, que es los clientes referenciando el uso de la tecnología. Pues muchísimas gracias. Pues nos queda para hablar entre nosotros un ratito, mientras vamos recopilando las preguntas de aquí que nos quiere hacer el público. Lanzo sobre... no, perdón, como eres de la casa. Perdón. Gracias, Susa. Álvaro. Gracias. Después de haberos oído a vosotros, yo lo que quiero introducir es la perspectiva país. Y es que todos los que estamos aquí, desde luego, tenemos perfectamente interiorizado cómo la innovación tecnológica es una clave esencial de competitividad. Pero quizá lo que no teníamos tan dimensionado, o por al menos hasta hace un par de años, es en qué medida la innovación tecnológica ha trascendido lo económico y se ha convertido en una fuente de seguridad nacional y de competitividad estratégica para los países. De hecho, para Estados Unidos es así, y lo es hasta tal punto que reconoce que la consecución de todos sus objetivos geopolíticos y el mantenimiento de una economía doméstica fuerte pasa por el diseño de toda política comercial y de toda política económica desde la perspectiva o bajo el prisma del mantenimiento de un liderazgo tecnológico global. Es decir, hoy el liderazgo global e internacional se juega en el campo del desarrollo tecnológico. Y esto es muy importante, tiene muchas implicaciones, pero una, de cara a las oportunidades, ¿no? Que desde ICES es lo que más nos interesa, ¿no? Que sepáis dónde pueden estar las oportunidades. La primera implicación es que se multiplica la inversión pública en investigación y desarrollo por parte de Estados Unidos. Esta ayuda, este apoyo ayudará a una inversión privada en investigación y desarrollo que anualmente está alrededor de los 600.000 millones de dólares. Ahí es nada. Y lo que va a hacer esto es, pues algo muy importante, es acelerar la velocidad del cambio y la adopción de ese cambio por parte de la estructura productiva americana. Y precisamente en ese proceso de adopción es donde entran todas estas tecnologías que estáis desarrollando, porque si algo sabemos, porque nos lo contáis vosotros y porque sabemos la penetración que tenéis en un mercado tan complejo como el americano, es que vuestros desarrollos tecnológicos ahora pueden servirle a una amplia muestra de empresas que tienen todavía todo por hacer. Porque el grado de adopción, sobre todo de inteligencia artificial,
asociada a la producción de bienes y servicios, como veré, si luego puedo desarrollar un poco más ese punto, es todavía muy pequeña. Con lo cual, España está en el top 10 de patentes en fabricación 3D. Estáis haciendo cosas increíbles en impresión 3D en metales. Estáis ofreciendo soluciones de digitalización, de robotización, de automatización que pueden ser ahora mismo aprovechadas y aplicadas en esa amplia gama de empresas. No solamente del sector servicios, sino del sector manufacturero, el sector industrial, que muchas veces, a diferencia de lo que podría pensarse, está a la cabeza en la inclusión de formas de inteligencia artificial en sus procesos de automatización. Con lo cual yo creo que, como digo, tenéis ahora mismo una oportunidad muy importante para llevar esta tecnología a gran parte de las empresas de servicios y el sector manufacturero. Pero hay otra idea que me gustaría lanzar en esta primera intervención, y es que precisamente ligado a ese carácter de seguridad nacional y de competitividad estratégica, hoy en Estados Unidos tan importante es cómo se produce como dónde se produce. Y es importante para el sector público y es importante para vuestros clientes del sector privado. No sé si me queda un poquito más para seguir, pero sí. Si no... Sigue. Después de la incorrección de no haberte dado la palabra, tienes... Pues esa sería una primera idea que quería lanzar desde el punto de vista de las oportunidades que hoy se abren, desde el punto de vista país. Otro punto importante que me gustaría transmitiros es la perspectiva país, la perspectiva desde el punto de vista del cliente final. Y es que recientemente el Censo ha elaborado un estudio estupendo sobre la base de una encuesta a más de 900.000 empresas representativas en tamaño, en antigüedad, es decir, incluye startups, y en el sector, por sectores, muy representativa del sector empresarial americano. Y lo que se observa es que solamente 1 de cada 16 empresas ha adoptado algún tipo de forma de inteligencia artificial para la producción de bienes y servicios. Con lo cual se liga a lo que contaba antes, es decir, todavía hay muchísimo por hacer. Una segunda idea importante que sale de este estudio es que existe una altísima correlación entre el tamaño de la empresa y el grado de adopción de estas tecnologías avanzadas. El 50% de las empresas con más de 5.000 empleados tiene algún tipo de inteligencia artificial ya adoptada en sus procesos. Este porcentaje se eleva al 65% si tomamos en cuenta las empresas de más de 10.000 empleados. Es decir, altísima correlación entre tamaño, escala y adopción. Eso también nos abre los ojos a qué tipo de cliente me tengo que dirigir. Es decir, tienes que dirigirte a los clientes grandes, porque son los primeros que están adoptando este tipo de tecnología. Una tercera idea muy importante es que se adopta con una enorme jerarquía. Es decir, las tecnologías más sofisticadas se adoptan cuando las tecnologías más básicas ya están funcionando. Entonces, si vamos de nuevo a este cliente objetivo, se ve que las empresas americanas están, la digitalización de datos está plenamente extendida. El uso de los servicios en la nube, cada vez más, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que todavía no encuentran el retorno a la inversión tan grande que tienen que hacer para dotarse de un alto grado de computación o no le ven el retorno a dotarse del último algoritmo para incluirlo en su proceso de automatización. Pero a medida que se digitalizan más y que tienen más datos, pues efectivamente cada vez más hacen uso de estos servicios en la nube. Y aquellos que más uso hacen son también aquellos que antes están adoptando esa inteligencia artificial en sus procesos de producción. Con lo cual, son ideas, yo creo, interesantes a la hora de ver cuál es mi target. ¿A qué target me tengo que dirigir primero? Y con esto, si quieres, acabo mi primera ronda de intervención. Pues muchísimas gracias. Mientras llega alguna pregunta del público, como decía antes, pues se me ocurre de entrada, aquí tenemos empresas que representan sectores diferentes y tamaños diferentes y trayectorias diferentes. En vuestra opinión, ¿cuál es el posicionamiento de las empresas españolas y los sectores españoles en la alta tecnología, especialmente inteligencia artificial, cambio digital
cómo estamos como España. Porque claro, aquí tenemos 4 excelentes historias de éxito, pero no todo el mundo lo ha hecho tan bien como lo han hecho estas 4 empresas. ¿Cuál es vuestra opinión? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos hace falta para que podamos dar un salto todavía mayor del que se está dando? Bueno, pues si queréis empiezo yo, porque Venga. estabas comentando un tema de, efectivamente ligado con lo que venía diciendo al final, ¿no? Que hay que focalizarse en aquellos clientes que más usan la inteligencia artificial como clientes, ¿no? Pero claro, un poco mi discurso es un poco al revés, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos un estudio en el que dice que solo el 2,1% de la pequeña y mediana empresa en España está utilizando algún tipo de datos de inteligencia artificial en sus procesos, lo cual es efectivamente correla con lo que dices, pero vamos, es que está claro que hay un gap muy importante entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. Entonces, ¿cómo estamos en España? Pues con 2 velocidades. Una velocidad muy lenta para pequeña y mediana empresa, porque en muchos casos no se ha digitalizado todavía, con lo cual la inteligencia artificial ya es a más. No puede poner recursos porque está más en la supervivencia en el día a día. Si puede poner recursos, el personal especializado que hace falta, si hay falta de talento. O sea, es decir, nos estamos peleando las grandes empresas por el talento especializado. La pequeña y mediana empresa tiene incluso más dificultades todavía de acceder al talento especializado, ¿no? Y luego pues hacen falta inversión en plataformas, en sistemas, en infraestructuras que tampoco a lo mejor puede hacer o no ve el retorno rápido que puede tener estas inversiones, ¿no? Entonces, esta es una velocidad y así es como veo que estamos. Luego, efectivamente, hay otra gran liga de grandes empresas que están en otro nivel, que ya llevan tiempo invirtiendo en todo esto, han tenido tiempo para hacer innovación, ya lo están aplicando de manera real en sus procesos, con lo cual ya están teniendo retornos importantes y ven ahora en la nueva ola de la AI generativa cómo esto les va a posicionar aún mejor o cómo va a transformar sus negocios. Y esas empresas grandes compiten a nivel mundial con las mejores, ¿no? Empresas. Entonces, yo creo que esa es un poco la visión que yo tengo un poco de cómo el panorama cómo está en España, ¿no? Y la importancia que tiene, que dices, ¿cómo se puede arreglar? La importancia de, tanto por grandes empresas apoyar a su ecosistema como por parte de la administración o como sea, tratar de cerrar cuanto antes este gap que hay entre estas 2 velocidades que hay de empresas para que, como país, pues sea más, pues crezca y tenga mucho más valor. Sí, quizá a lo mejor no me he expresado correctamente. Lo veo desde el punto de vista de acceso al mercado. Es decir, como empresa española que quiere buscar ese potencial cliente, ¿a quién me tengo que decir para venderlo? Está claro, a la gran empresa. Yo, ¿Y siguiendo con lo que comentaba Nuria, en el sector del manufacturing, yo creo que se repite esto a nivel europeo también, ¿eh? O sea, nos lo estamos encontrando. Nosotros cuando vamos a clientes, ¿no? Clientes del sector aeroespacial, pues ahí puedes hablar de todo y es que además te lo piden, te lo demandan, tienen ellos ya sus propias plataformas. Es más, esta es una conversación tú a tú sobre de qué va toda esta historia de la digitalización y qué les puedes aportar con la inteligencia artificial. Cuando vas a pymes, da igual que estén aquí, que estén en Alemania, no saben de qué va esto. Y yo creo que lo que puede hacer, hay un ejercicio, por ejemplo, que se hizo en Italia de superamortización de equipamiento, que durante muchos años el gobierno italiano apoyaba a las empresas manufactureras italianas para comprar equipamiento que estuviera digitalizado. Entonces les hacía unas ayudas espectaculares. Bueno, Italia se ha reindustrializado en los últimos años con un equipamiento súper puntero. Han acabado las ayudas, no sé si es que ya está el mercado saturado de máquinas digitales o es que si no hay ayuda no invierto, pero lo cierto es que han dado un salto. Ese tipo de medidas hacen que el tejido productivo se revitalice. Y hay un punto que es que cuando tú no conoces algo, lo primero pues te genera igual un poquito de miedo. Y toda esta historia de la digitalización, de la inteligencia artificial, cuando estamos hablando con pymes, que son empresas que lo que tienen que hacer es sacar la producción adelante, sobrevivir, y lo del pensar, ¿no? en los planes estratégicos se les queda un poco lejos, bastante con pensar en un año vista. Si encima me tengo que formar en inteligencia artificial o me vienen hablando, pues igual lo que pienso es que esto no es para mí y lo dejo pasar. Y creo que es muy humano. Entonces yo creo que también desde las instituciones, ¿no? Y el Indesia creo que ese es un poco el ejercicio que está haciendo, y el BAIC con otra escala, y con una diferencia, que en el BAIC, además de estar una serie de empresas que somos las tractoras, pues hay gente como ITP, como CAF, como Iberdrola, como Euskaltel o la Corporación Mondragón, también están metidas las instituciones. Yo creo que es el único punto que tenemos igual un poco diferente, ¿no? de
de configuración, pues lo que estamos intentando hacer es formar mucho, explicar mucho, poner muchos ejemplos de pilotos, de casos de éxito, para que cualquiera se pueda sentir de alguna manera interesado por esta historia de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que tiene que haber formación, tiene que haber divulgación, mucha divulgación, y si hay ayudas, pues mejor. ¿Queréis alguna aportación más? Bueno, del público ha generado Indesia un enorme interés en cómo colaborar, qué tipo de empresas están buscando, etcétera, etcétera, qué servicios puede ofrecer. Si puedes contar un poquito más, Nuria. Sí, Indesia, lo que realmente nuestro objetivo fundamental es, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro, para empezar, ¿no? Entonces, ahora mismo funcionamos con un sistema de asociados, como cualquier asociación. Lo único que nuestro valor diferencial es que no solamente hacemos labores de asociaciones, ¿no?, que es networking, intercambio de ideas, eventos y comunicación, que están fenomenal, sino que realmente lo que nosotros hacemos es, cogemos una empresa, independientemente de su grado de madurez con respecto a la adopción de la IA, y le ponemos un orientador a modo de consultor personal que trabaja con esta empresa y le hace un plan de trabajo de cómo puede evolucionar y acelerar en un año y medio, de donde esté, a tener al menos un piloto desarrollado. Y eso lo hacemos con un itinerario que hemos hecho, que lo tenemos ya aprobado, que forma pues es un cuestionario de madurez que te hace ver en qué punto estás, una formación o una concienciación a la, llamo alta dirección, si es una pyme, pues al dueño, al CEO, ¿sabes?, para explicarle por qué no puede dejar pasar esta tecnología y por qué sí que es para él, y explicándole en qué casos de uso puede aplicar en función del negocio en el que esté. Esas sesiones suelen abrir los ojos muchísimo, ¿no? Porque, claro, es gente que está preocupada por esto, pero que realmente no le ve la aplicación práctica. Cuando tú le pones casos concretos y aterrizados a su negocio, lo ven de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un ecosistema de partners tecnológicos que trabajan con nosotros, que hacemos ese match con esa empresa que viene y le ayudamos con sus propios datos, con el caso de uso que le ayudamos a identificar, a crear un pequeño piloto para que puedan ver de manera real cuál es el valor en términos de ahorros de coste, mejora de eficiencias, tiempos, conciliación de empleados, en fin, en función del driver que ese caso de uso le traiga, aterrizado con números concretos, cómo le mejora, ¿no? Entonces, en ese proceso se suele hacer el clic, ¿no? Es decir, oye, visto, ¿no? O sea, ya sé para qué, como siempre, ¿no? Cuando tú tienes un caso real tuyo aplicado a tu negocio, se hace el clic. Y a partir de ahí, bueno, pues es decir, ya tenemos programas de ayudas, de subvenciones, hay ayudas públicas, ya saben que pueden meter dinero porque saben cuál es el retorno que va a tener, empiezan a crear su pequeña área de data, que a lo mejor no es un área de data, es una persona que le dicen, oye, tú céntrate ahora también en esto, ¿qué podemos hacer con los datos? Además de estar mirando otros temas de por qué no funciona el ERP que tenemos. Entonces, hacen ese cambio. Ese es un poco lo que trabajamos con estas empresas, aparte de tener mesas colaborativas de debate, de temas interesantísimos, de la arquitectura de IA generativa, que a lo mejor es para otra liga o gente que tenga esa inquietud, ¿no? Entonces, realmente es acercarse con nosotros el que quiere hacer este recorrido de aceleración. Si eres un partner tecnológico, también forma parte del ecosistema, porque al final necesitamos un montón de colaboradores que nos ayuden a hacer esta aceleración. Y, bueno, si es alguien que quiere trabajar en nuestro entorno también, porque ahora con este convenio que hemos firmado con la Comunidad de Madrid vamos a necesitar también muchas manos, ¿no?, de gente experta que sepa esto y que nos ayude a hacer estas aceleraciones, ¿no? Así que... Muy bien. Hay una pregunta para Ángel, que en su doble condición de académico y empresario preguntan cómo es posible o de qué forma es necesario pasar de ese talento en bruto, una buena formación, un buen conocimiento, a ese elemento práctico que da lugar a un resultado empresarial. Que en España hay talento, pero se dice que si no tiene acceso a la tecnología internacional, no tiene acceso a plataformas, no tiene acceso a determinados elementos, no va a poder eso desarrollarse en un elemento práctico que al final, evidentemente, pues dé lugar a un resultado empresarial óptimo. Bueno, ciertamente es una transición difícil, no la transición personal, es decir, tú te tienes que sentir capaz de afrontar un nuevo desafío que puede ser el lanzar como empresa una tecnología que has desarrollado en los laboratorios universitarios.
Lo cierto es que para tener éxito, y para tener éxito con un plan de negocio global, nosotros en su día presentamos a Enisa y presentamos a los primeros inversores, que fueron un private equity muy relacionado con los fundadores de Inditex. Nuestro plan era un plan de hacernos globales. Lo primero que hace falta es consensuar ese plan de negocio con el inversor, de forma que te apoyen en esa trayectoria de cómo llevar algo que ya está funcionando a pequeña escala en tu país para encontrar y desarrollar ese ecosistema necesario para desarrollar un negocio a nivel global. Nosotros en ese proceso nos abrimos en Estados Unidos, nos planteamos la entrada en el mercado americano como primera prueba de fuego. Pasada esa prueba de fuego, las demás son más sencillas. Bueno, pues eso es lo primero que recomendaría es, aún teniendo buena tecnología y teniendo buen talento, que de eso hay de sobra en este país, tenemos unas generaciones jóvenes excelentes, súper brillantes y con las que se puede hacer un proyecto competitivo a nivel global. Es muy importante para instrumentalizar un proyecto empresarial que vaya a funcionar y llevarlo a esas redes internacionales de partners, de socios tecnológicos, del mundo de la inversión también, y eso hay que hacerlo, hay que consensuarlo con esos inversores iniciales que lanzan el proyecto. Eso es ciertamente fundamental. De hecho, Álvaro, precisamente ese es un punto muy importante cuando se accede al mercado americano por parte de una startup. No es suficiente tener una startup, hay que escalar esa startup. Y llegar al mercado americano requiere tener músculo financiero, sobre todo hoy, más que nunca, donde el acceso a capital riesgo se ha reducido significativamente durante los últimos años y durante los últimos 2. Es decir, toda startup que quiera acceder al mercado americano tiene que llevar detrás al menos una serie A que le permita empezar el desarrollo, abrir oficina, empezar su labor de desarrollo de negocio, de marketing y un poco capitalizar en ventas, aunque sean pequeñas. Si no, es imposible levantar capital en Estados Unidos. Y, como decías, tienes que tener un grupo inversor detrás, y si tiene una cara americana, mucho mejor. Ya me contarás por qué siempre piden poner la startup bajo legislación de Delaware. Porque si el activo no está en Estados Unidos, no te invierte nadie. Ya, pero además hay un tema fiscal, por lo que yo sé. Bueno, claro, está bien, sí. Hay una pregunta para Rubén, que es el que menos ha intervenido y también tiene su pregunta correspondiente, y yo creo que también va hacia nosotros, pero que responda primero Rubén, sobre una empresa que ya tiene un producto de biotecnología, lo ha desarrollado, pero quiere empezar a darse a conocer y a internacionalizarse. Entonces nos pide de qué manera puede hacer esto, cuál es vuestra experiencia, qué le puedes contar. Bueno, yo antes de entrar en Narquimia tengo un pasado emprendedor también. Cuando terminé mi tesis monté mi startup, entonces de ahí el buff. Creo realmente que la situación para una startup española, entiendo que es una startup española la que hace la pregunta. Supongo. Entiendo. Creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil. El acceso a capital riesgo, sobre todo si es para tecnologías más deep tech o con un horizonte más largo, aunque ha mejorado en los últimos años, porque de hecho han surgido algunos pocos fondos de inversión especializados en deep tech, todavía es insuficiente. María Jesús lo comentaba y creo que lo ha explicado de forma brillante. Si no tienes una serie A, no tienes dinero ni para empezar a internacionalizarte. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Para conseguir una inversión inicial necesitas generar una atracción. En muchos ámbitos como inteligencia artificial o como otro ámbito más puramente digital, quizás sea más sencillo en el sentido de la cantidad de recursos que tienes que poner para hacer una prueba de concepto con un cliente y generar tracción. Pero es que hay otras áreas, como pueda ser cuántica, robótica y especialmente biotecnología, donde tú esa tracción o esos resultados requieren de una especie de salto de fe para financiar toda esa tecnología que hay detrás para llegar al momento técnico en el que puedes generar un poco. Entonces creo que es una carencia muy, muy clara.
que tenemos aquí en España. En los últimos años se han puesto instrumentos, no solo convocatorias públicas, sino incentivos fiscales a la I+D privada, tax list, se han puesto también compras públicas innovadoras. Yo creo que los instrumentos están ahí, pero creo que es muy necesario iterarlos para mejorarlos y, sobre todo, apostar para que realmente tengan un impacto. Si tú vas a buscar una inversión con una empresa de biotecnología y consigues aquí en España $500,000, es que es muy, muy probable que no pases de ahí. No pases de ahí. No tienes dinero ni para internacionalizarte, ni para generar una atracción y un interés de clientes. Entonces, es una situación complicada y es una carencia y una asignatura pendiente que creo que tenemos aquí. Pues ya que estamos en el foro ICEX, y al hilo de lo que acaba de decir Rubén, por lo menos contar los elementos esenciales que hacemos nosotros para el apoyo de las empresas innovadoras y especialmente las startups. Hay una discusión que siempre tenemos desde las oficinas en el exterior con nuestros servicios centrales, y es que los que estamos en mercados muy potentes pensamos que pues es muy útil traer a las empresas a esos hubs, que es lo que estamos haciendo con los programas Desafía, que aparte del de Londres, como os he contado, hay en Tel Aviv, hay en Singapur, se acaba de empezar uno en Berlín también, está San Francisco y creo que no me estoy dejando ninguno. Desafía Boston este año. Desafía Boston este año. Biotecnología. Desafía Boston este año. Y están repartidos por países y por áreas. Por ejemplo, en Londres, como decía, tenemos Food Tech y Clean Tech, pero biotecnología, FinTech se está llevando tanto en San Francisco como en Tel Aviv, ciberseguridad en Tel Aviv. Berlín y Singapur son más variados, por lo que yo sé. Esa es una idea. Tenemos empresas con potencial que están ya un poquito creciditas, no recién nacidas, y se les mete en una inversión en los grandes hubs. Luego está la posibilidad que la montaña vaya a Mahoma, que eso es más difícil, que es también desde esta casa se promociona muchísimo los diferentes hubs tecnológicos que tenemos en España, que no están en todas las ciudades. Además, todo el mundo quiere tener su hub tecnológico y eso tampoco va a poder ser, porque el tamaño del país da para lo que da. Pero sí que es verdad que se trabaja muchísimo, pues todos los conocemos, y en qué ciudades están los principales centros de apoyo a las startups, las principales aceleradoras, etcétera, etcétera. También potenciando no solo las empresas que están dentro, sino el propio hub como tal. Y aquí, bueno, pues podéis conocer a los responsables en el día de hoy que hacen esas dos cosas. Por lo cual, llevamos a las empresas allá y también intentamos traer a los inversores y a otro tipo de gente hacia España y conseguir que nuestro ecosistema pues prospere lo más posible. Eso es lo que es la parte de comercio. Luego ya sabéis, evidentemente, que la Administración tiene sus propias ayudas y centros directamente tecnológicos, ¿no?, que hacen sus concursos y hacen sus actividades. Pero estamos en la parte de internacionalización de esa tecnología en la que estamos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, a mí se me ha hecho cortísimo. Veis cómo os decía que era el panel con diferencia más importante de los que vamos a hacer en el día de hoy, y lo digo totalmente en serio porque sin duda ninguna el éxito, y eso lo sabe, lo ha dicho Chusa antes en su intervención, lo saben los americanos y lo saben en Corea y en todas las partes del mundo, el futuro de la exportación, el futuro de la economía pasa por la rapidez en la que estemos adoptando las nuevas tecnologías y la capacidad de generarlas. Con dos elementos: tener tus propias empresas digitales, tus propias empresas que son capaces de desarrollar esa tecnología, pero sobre todo la adopción por parte de los verticales de las nuevas tecnologías, que ahí es donde yo creo que con diferencia va a haber más innovación en las próximas décadas, me van a corregir los expertos. Y en España tenemos sectores extraordinarios en todos los ámbitos. Y nos podemos saber que el primer sector de exportación de nuestro país es bienes de equipo, que tenemos una extraordinaria representante en el día de hoy, pero es que el segundo es el químico, que tenemos otra extraordinaria representante en el día de hoy. Por poner ejemplos de que a lo mejor no se sepa, somos buenísimos en fabricación de bienes de equipo, somos buenísimos en química, somos buenísimos en agroalimentario, el sector del automóvil es uno de los grandes sectores de nuestro país y todos ellos están en proceso de adopción de estas tecnologías. Yo creo que ese es el elemento en el que tenemos que actuar y una vez que tengas eso, te sirve de base para ese proceso de internacionalización. Pero si me permites, Álvaro, Europa tiene que empezar a jugar a la ofensiva. Hasta ahora hemos estado jugando a la defensiva y ahora tenemos que jugar a la ofensiva porque si no la batalla la tenemos, pues no sé si perdida, porque hay campos en donde Europa es muy potente en computación, etcétera, pero cuántica, pero hay una brecha muy grande.
son décadas de mayor inversión en investigación y desarrollo por parte de Estados Unidos. O sea, los 7 magníficos que se llaman, los Alphabet, Apple, Google, o sea, tienen un valor de capitalización de 13 billones. 13 billones de dólares, billones europeos, trillions americanos. Y eso, para ponerlo en perspectiva, equivale al PIB de Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Es 20 veces mayor que la de sus homólogos europeos, que tienen un valor de capitalización de 700.000 millones. Y eso, claro, está totalmente relacionado con los ingresos que generan. Es que el año pasado generaron 1,3 billones de dólares. Sus homólogos, 133.000 millones. Es que es otra liga. Son empresas que crecen más, invierten más e innovan más. Ya, pero además de eso tenemos nuestros sectores, que eso es lo que quiero decir. Tenemos sectores de bienes de consumo interesantísimos que a lo mejor todavía no se han acercado, que yo creo que es interesante, por eso lo que se ha contado aquí y lo que contaba Nuria. Es decir, al final no es solo tener un Apple o tener un Oracle, no es solo eso, es que nuestra industria del juguete esté en la inteligencia artificial, es que nuestra industria farmacéutica, que es una de las mejores de Europa, pues esté en la inteligencia artificial, que nuestro material de transporte somos buenísimos fabricando trenes y sin embargo pues a lo mejor todavía falta un golpe adicional para que ese sector vertical tenga una adopción. Yo creo que en esto tenemos que tener el conocimiento y la humildad. Somos muy buenos en muchas cosas, aprovechemos lo que se está desarrollando, etcétera, etcétera. ¿Y nuestro trabajo aquí cuál es? Lo vuelvo a repetir, pues una vez que poner... Como tenemos un compañero que dice, nosotros ponemos la discoteca y la música lenta y luego los demás que liguen, ¿no? Pues nosotros aquí nos hemos dedicado a poner la discoteca, la música lenta y que ya se ponga todo el mundo a ligar y que sean unas relaciones muy provechosas. Muchísimas gracias por estar aquí.